En el año 1957, mientras los analistas de la CIA en Langley procesaban informes sobre la reescritura de la historia en las estepas de Tartaria, al otro lado del Atlántico, en el sur de España, un equipo de ingenieros hidráulicos modernos se enfrentaba a una humillación técnica silenciosa. Estaban parados frente a la colina de la Sabica, en Granada, intentando calcular cómo una civilización del siglo XIII pudo elevar millones de litros de agua a una ciudad palatina situada a 100 metros por encima del cauce del río más cercano, sin una sola bomba eléctrica, sin motores y sin la tecnología que hoy consideramos indispensable. Oficialmente, nos dicen que el sistema de riego nazarí es una obra de artesanía medieval, una red de acequias y pozos construidos por campesinos con herramientas de hierro y tracción animal. Pero si miras los planos topográficos originales, la versión oficial comienza a desmoronarse. No estamos ante un sistema de riego, estamos ante una máquina de precisión geológica que abarca cientos de kilómetros cuadrados. He pasado meses comparando los mapas de la Confederación Hidrográfica con los trazados antiguos de la acequia real. Lo que encontré no es agricultura, es ingeniería de frecuencias. La acequia real de la Alhambra no fluye simplemente por gravedad. El ángulo de inclinación es tan constante y tan mínimo, una fracción de grado que se mantiene durante kilómetros, que desafía la capacidad de medición de los instrumentos de nivelación de la época. Si el ángulo variara un solo milímetro por cada 100 metros, el sistema colapsaría por erosión o por estancamiento. Pero no lo hace. Ha funcionado durante 800 años. ¿Cómo pudieron artesanos del siglo XIII mapear la altimetría de una sierra entera con una precisión que hoy solo logramos con satélites LIDAR? Pero el verdadero misterio no es cómo llega el agua, sino qué sucede con ella cuando entra en los muros de la Alhambra. Si visitas el Generalife hoy, verás fuentes y jardines. Lo que no verás es el sistema de resonancia que hay debajo. Los ingenieros acústicos que han estudiado el Palacio de los Leones han detectado un patrón extraño. El agua no corre por tuberías ciegas, corre por conductos diseñados para generar una vibración constante de baja frecuencia. Un patrón, una tecnología que funcionaba, un flujo constante que no solo hidrataba la tierra, sino que alteraba la atmósfera del lugar. Investigando en los archivos menos transitados, encontré una referencia a un informe técnico de los años 40, enterrado bajo capas de burocracia. En él, un ingeniero español notaba que el agua de Granada parece moverse en contra de las leyes de la termodinámica convencional en ciertos puntos de la red. Hablaba de presión hidrostática espontánea. Nos dicen que la historia de España fue la Reconquista. Pero cuando miras la infraestructura que dejaron atrás, te das cuenta de que la guerra no fue por la religión, fue por el control de una red de energía hidráulica que los nuevos ocupantes no sabían cómo operar y que por lo tanto decidieron fragmentar. Lo que hoy llamamos monumentos decorativos eran en realidad los nodos de una red de distribución de energía que utilizaba el agua como conductor. Al igual que las estaciones de metro de Beach en Nueva York o las catedrales de Francia, el sistema de riego de Granada fue reubicado en nuestra memoria como una curiosidad histórica, ocultando su verdadera función técnica. Porque si aceptamos que en el año 1250 existía una tecnología capaz de mover el agua desafiando la gravedad y creando microclimas controlados, tendríamos que preguntarnos qué más sabían ellos que nosotros hemos olvidado. ¿Y por qué cada vez que encontramos una de estas redes, la historia oficial se apresura a ponerle una etiqueta de primitivo? La acequia real todavía respira bajo el suelo de Granada, pero la mente moderna ha sido entrenada para no ver la máquina. Solo vemos el jardín. Pero el agua tiene memoria, y lo que descubrieron los investigadores en la década de los 90, cuando intentaron restaurar un tramo original de la acequia y se encontraron con una aleación de cerámica que no debería existir en el medievo, es la prueba definitiva. No fue una construcción, fue una herencia, y la pregunta no es quién lo construyó, sino quién ordenó que se borraran los manuales de funcionamiento. Lo que encontraron bajo los cimientos de la Alhambra en los años 20, durante las excavaciones secretas, no era barro,
Era la evidencia de que Granada no era una ciudad, era una planta de energía. Y una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Mientras la historia oficial nos dice que el sistema de riego de Granada era un logro aislado de una cultura local, los mapas que no deberían existir cuentan una historia radicalmente distinta. Si tomamos el informe de la CIA RDP-78, desclasificado en 1999, y lo superponemos con la cartografía de la Gran Tartaria del siglo XVIII, emerge un patrón que la academia ha intentado enterrar bajo el asfalto de la modernidad. He pasado meses analizando la primera edición de la Enciclopedia Británica de 1771. En el volumen 3, página 887, se describe a Tartaria no como una región vaga, sino como un estado con capitales, fronteras y, lo más importante, una infraestructura común. Pero lo que rara vez se menciona es que la tecnología de gestión de fluidos y energía de esa nación borrada coincide milimétricamente con lo que encontramos en los cimientos de Granada. Es una coincidencia que las acequias de la Alhambra utilicen la misma aleación de cerámica que se ha encontrado en las ruinas de las ciudades tártaras del Volga y en las fortalezas Estrella de México. Nos han enseñado a ver la historia como compartimentos estancos: el Islam en España, los cosacos en Rusia, los aztecas en América. Pero cuando analizas la ingeniería, te das cuenta de que todos estaban usando el mismo manual de instrucciones. Un manual que fue retirado de circulación en una fecha muy específica, mediados del siglo XIX. En el documento de la CIA que mencioné al principio, el analista describe cómo el Comité Central del Partido Comunista ordenó en 1944 una revisión científica de la historia de Tartaria. El objetivo no era corregir fechas, era liquidar errores nacionalistas. En otras palabras, falsificar el pasado para ocultar que existió una red global de conocimiento que no dependía de las potencias coloniales de Occidente. Y aquí es donde Granada entra en la ecuación global. En el siglo XIX, mientras se rediseñaba el mapa de Europa, ocurrió algo extraño en España. El duque de Wellington, tras las guerras napoleónicas, recibió tierras en Granada. Oficialmente era una recompensa militar. Extraoficialmente, sus ingenieros pasaron años mapeando la red de aguas de la colina de la Sabica. No buscaban oro, buscaban el secreto de la presión hidrostática espontánea. Si miras los decretos de Catalina la Grande en 1775 sobre la completa oblivión de la rebelión de Pugachev, verás el mismo modus operandi que se aplicó en Granada tras la caída del reino nazarí. Se cambiaron los nombres de los ríos, se quemaron los archivos técnicos de los gremios de constructores y se renombraron las infraestructuras. Lo que antes era un nodo de resonancia magnética pasó a ser fuente decorativa. Lo que antes era un conducto de frecuencia pasó a ser acequia para regar flores. Es el mismo patrón que describe el usuario que encontró los mapas coloniales de México, una nación entera borrada. Pero no solo se borraron los nombres, se borró la función. En la Alhambra existe una torre conocida como la Torre del Agua. La explicación oficial es que servía para subir el agua al palacio. Sin embargo, si calculas el volumen de agua que pasaba por ahí y la presión que generaba, te das cuenta de que la estructura está sobredimensionada 400%, a menos que el agua no fuera el producto final, sino el combustible. Investigaciones recientes en arqueoacústica han demostrado que las cavidades subterráneas de Granada están sintonizadas en una frecuencia de 110 Hz. Es la misma frecuencia que encuentras en las cámaras de las pirámides de Egipto y en los templos megalíticos de Malta. ¿Cómo es posible que un sistema de riego medieval primitivo comparta la misma firma acústica que los monumentos más antiguos de la humanidad? La respuesta es incómoda. No era un sistema de riego, era parte de una red de energía libre que utilizaba el flujo del agua y la vibración del cuarzo en la piedra para estabilizar el clima y proporcionar luz. ¿Por qué se ocultó? La respuesta está en el dinero. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial impuso el uso de combustibles fósiles. El carbón y luego el petróleo requerían un sistema de facturación. No puedes cobrarle a alguien por el agua que fluye libremente por una acequia que se autorregula mediante resonancia.
Para que el nuevo imperio económico prosperara, la tecnología de la era de Tartaria, la tecnología del agua y el sonido, tenía que ser presentada como magia, como mito o como una imposibilidad técnica. En 1912, en Nueva York, descubrieron el túnel del metro de Beach, una tecnología que ya funcionaba 40 años antes y que fue tapiada para que no compitiera con los monopolios del transporte. En Granada, hicieron lo mismo a mayor escala. Tapiaron el conocimiento. Convirtieron una planta de energía en un museo. Lo que los analistas de la CIA sabían en 1957 y lo que nosotros estamos empezando a redescubrir ahora es que la historia que nos cuentan es un decorado de teatro. Detrás del escenario, bajo los jardines de la Alhambra y bajo las estepas de Asia Central, corre la misma red de agua y frecuencia que una vez unió al mundo. Y una vez que entiendes que el sistema de riego nazarí es en realidad una pieza de un rompecabezas global de energía suprimida, las piezas empiezan a encajar. El informe de la CIA, página 9, es claro. La historia fue reescrita, falsificada. No solo en Rusia, en todas partes. Pero los edificios no mienten. Las piedras vibran a una frecuencia que la censura no puede silenciar. Y en la próxima parte, veremos el rastro final, el momento exacto en que esta red fue desconectada y por qué los ingenieros modernos todavía no se atreven a replicarla. Porque replicarla significaría admitir que vivimos sobre las ruinas de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Una civilización que no necesitaba cables, ni petróleo, ni mentiras. Y el tiempo para el olvido se está terminando. Lo que ocurrió en Granada a mediados del siglo XIX no fue un proceso de modernización, fue un embargo tecnológico. Para entender por qué una red hidráulica que funcionó durante 800 años fue repentinamente olvidada, debemos observar el patrón global de supresión que describe el documento de la CIA en su página final. No se trata de lo que se rompió, sino de lo que se prohibió reparar. En 1896, en Nueva York, Alfred Ely Beach murió viendo cómo su innovador sistema de metro neumático era tapiado y borrado de los mapas. En 1912, los trabajadores encontraron su cápsula intacta tras un muro, como un fantasma de un futuro que no se le permitió ocurrir. En Granada, el proceso fue idéntico, pero mucho más silencioso. Durante la década de 1830, coincidiendo con la desamortización en España, un proceso masivo de transferencia de tierras y bienes, se produjo una intervención sistemática en las acequias de la Alhambra. Ingenieros vinculados a las nacientes corporaciones energéticas europeas supervisaron la limpieza de los canales, pero los registros de propiedad de la época muestran que lo que realmente hicieron fue desviar los flujos de presión hacia molinos industriales privados y, lo más grave, sellar las cámaras de resonancia subterráneas con cemento y escombros. ¿Por qué destruir algo que funcionaba perfectamente? La respuesta es la misma que encontramos en el destino de la Gran Tartaria: el control del nodo. Un sistema de energía basado en la resonancia del agua y la arquitectura es por definición descentralizado. No se puede poner un contador en una frecuencia vibratoria que emana de las paredes de un palacio. El nuevo orden económico mundial exigía cables, carbón y facturas mensuales. Para que el petróleo fuera el rey, la tecnología del agua de la antigua civilización tenía que morir. Tenía que ser reclasificada como decoración pintoresca para turistas. He analizado los informes de los restauradores modernos que intentaron replicar un pequeño tramo de la canalización original en el Generalife hace unos años. El resultado fue un fracaso absoluto. Utilizaron los mejores materiales actuales, bombas de presión alemanas y sensores láser, pero el agua no se comportaba igual. Se estancaba, generaba moho y perdía la temperatura constante que el sistema original mantenía sin esfuerzo. Los ingenieros concluyeron que faltaba algo en la composición del entorno. Ese algo es la firma de la civilización borrada, un conocimiento de la física de fluidos que consideraba al agua no como un líquido muerto, sino como un portador de información y energía. Al igual que las catedrales góticas de Francia que, según los bioacústicos, afectan el ritmo cardíaco de quienes entran en ellas, el sistema nazarí no solo movía agua, movía estados de conciencia. Si miras los mapas de la época de la independencia en América Latina,
verás que el mismo patrón de olvido se repite en México y Perú. Fortalezas estrella que desaparecen de los registros, sistemas de riego prehispánicos que son cegados y ciudades enteras que pierden su autonomía energética justo antes de ser absorbidas por la deuda externa. Es la reescritura de la historia que el analista de la CIA detectó en 1957. Una falsificación total para ocultar que una vez fuimos independientes del sistema energético actual. Hoy, la Alhambra es el monumento más visitado de España. Millones de personas caminan sobre los nodos de una planta de energía dormida, admirando la belleza de lo que en realidad son componentes técnicos de una máquina que no comprenden. Nos han enseñado a apreciar la cáscara mientras nos ocultan el motor. El documento CIA RDP-78 advierte que cuando una nación es borrada, sus instituciones y su ciencia son las primeras en ser distorsionadas. En Granada, la ciencia de la resonancia se convirtió en poesía árabe. Los manuales de ingeniería se transformaron en leyendas románticas. Pero el patrón permanece. Está en el sonido del agua que todavía corre por la acequia real, una frecuencia que no ha podido ser silenciada del todo. Está en la precisión de los ángulos que ningún arquitecto moderno puede explicar sin recurrir a la magia. Y está en el hecho de que, a pesar de 2 siglos de supresión, la red sigue ahí, esperando a ser reactivada. La pregunta que debemos hacernos no es si esta tecnología existió. La evidencia física es abrumadora y está bajo nuestros pies. La pregunta es, ¿cuántas veces más permitiremos que entierren nuestro futuro bajo el pretexto de que el pasado era primitivo? Al igual que aquel trabajador que en 1912 rompió un muro en Nueva York y encontró el futuro del transporte esperando en la oscuridad, nosotros estamos rompiendo el muro de la historia oficial. Y lo que hay detrás no son solo ruinas, es la prueba de que otra forma de vivir es posible. Una forma que ya fue construida, que ya funcionó y que alguien decidió que no podíamos tener. La red nazarí de Granada no es un recuerdo, es un aviso. Y una vez que ves el patrón, el velo de la historia falsificada comienza a caer. El agua sigue fluyendo. Solo falta que alguien recuerde cómo escucharla.